Y ya le pregunto a Rodrigo Álvarez, que es director de neuronafinanciera.com, si lo que tienen que hacer los gurises es comprarse una chanchita rosa y poner las moneditas adentro. Y es un buen comienzo, digamos. Un buen comienzo. Muy buenos días para todos, muy contento de estar acá. De lo que vamos a hablar. Y de sumarte al equipo para hablar de qué. Porque pensamos en finanzas personales, lo titulamos como columna de finanzas personales, pero ¿qué quiere decir? ¿Me vas a enseñar a multiplicar mi dinero? ¿Me vas a enseñar a tener más orden en mis gastos? ¿Vas a ir dando piques de todo un poco? Bueno, lo primero de todo es que no hay magia, no existe la fórmula mágica, ¿no? El que quiera vendernos una fórmula mágica de cómo llegar a fin de mes, que nos sobre plata, poder darnos todos los gustos, etcétera, etcétera, seguramente está queriendo vender algo y no lo vamos a alcanzar. Suele ser en formato de libro y te lo venden, sea usted millonario siguiendo estos 7 pasos. Viene el formato yankee de los 7 pasos para ser millonario, ¿no? Eso por lo general no existe. Pero no va a ser la columna. No vamos a hablar de eso, tampoco vamos a hablar cómo ahorrar en el supermercado. Bueno, alguna cosita de esa capaz que podemos meter. Puede llegar a entrar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de finanzas personales. ¿Sí? ¿Qué son las finanzas personales? Déjame definirlo si quieren con una historia de cómo llegué yo a este concepto. Yo no soy economista. ¿Llegaste por un momento de crisis económica? Exacto, no soy contador. Como mucha gente, en un momento me quebré. ¿No? En un momento, yo tengo 38 años, a los 30 años tenía lo opuesto. Por distintas vicisitudes que luego hablaremos. tenía lo opuesto, tenía un Fusca y nada más. Quedé en eso. Dije, ¿y ahora qué hago? No tengo nada. ¿Cómo sigo? Entonces, ¿qué dije? A alguien le tiene que haber pasado esto antes. No puede ser que a mí me pase por primera vez. Entonces me puse a leer todos esos libros, otros libros, algunos un poco más serios, otros menos serios que sí te venden fórmulas mágicas. Y lo primero que descubrí es que hay metodología, ¿sí? Hay una cosa que se llama finanzas personales, que es aplicar técnicas de finanzas como lo hacen las empresas, que al fin y al cabo son organizaciones que lo que buscan es tener un superávit, cumplir sus objetivos. Bueno, igual, pero para las familias, para el grupo familiar. Existen esas técnicas, es algo que se llama finanzas personales, pero no hay nada, si se quiere, ayornado a lo que es Uruguay, porque tiene ciertas particularidades que la mayoría de la literatura que encontramos por ahí es española, o si nos animamos a leer en inglés es norteamericana, y es un mundo totalmente distinto. O norteamericana traducida, que también es como moneda corriente en las librerías montevideanas. Pero por ejemplo te habla de la jubilación en Estados Unidos, etcétera, que es totalmente distinto a la realidad que tenemos nosotros en Uruguay. O estamos hablando de países donde la inflación es muy chiquita, entonces los precios no suben, entonces puedes comprar algo hoy y venderlo en 10 años y sale exactamente lo mismo, muy parecido. Entonces, o te arriesgas una cuota y sabes que va a ser mínimo. Exacto. No tiene el problema de multimoneda. Nosotros acá pensamos en pesos, pensamos en dólares. Si es algo que es un poquito caro, lo pensamos en dólares porque si le metemos muchos ceros la complicamos, ¿no? Claro, una casa se vende en dólares, un chocolatín lo compro en pesos. Exacto. Y a veces hay mucha gente, cada vez más, que vende servicios al exterior y no cobra en pesos, cobra en dólares. Entonces hay un montón de complicaciones que de alguna manera hay metodología, hay fórmulas no mágicas que implican trabajo que nos van ayudando. Y lo primero que descubrí, y quizás es lo más importante y es lo que vamos a hablar en estos días, es que las finanzas personales no giran en torno al dinero, giran en torno a las personas. Esa es la clave. El uso que le dan las personas al dinero. Bueno, pero lo más importante no es el dinero en sí, sino la persona. Vamos a poner un ejemplo. El padre que trabajador, ¿no? Alguien que vive al día, que de repente llega el día del niño y el niño viene y le pide el autito a control remoto, esos Buick que salen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos, que eventualmente es el 50% de los ingresos de ese grupo familiar, ¿no? Y el Uri se lo pide y el padre dice, le quiere dar el gusto, pero por la felicidad de mi hijo, ¿no? Va y se lo compra, ¿no? Uno podría pensar, bueno, está poniendo la felicidad de su hijo, la está anteponiendo, digamos, al dinero, va bien por ese lado. Pero después, eventualmente pueden pasar dos cosas. Puede pasar, y esto es una historia que viví, pueden pasar que ese niño juegue 2 minutos con el auto, después lo tire y empieza a jugar con una caja y el padre diga, che, pará, me empeñé un año para comprarte esto, saqué un crédito y vos en realidad... ¿Jugás con eso, desgraciado? ¿Cómo claro, dale, estás haciendo sufrir? Nene, juega con esto, y eso la veo todos los días. Y lo otro que puede pasar es que se haya empeñado muchísimo ese padre y haya sacrificado futuro. ¿Qué quiere decir esto? Se haya metido en cuotas, se haya metido con créditos de consumo o tarjeta de crédito, que es algo que lo vemos como que está bien, tenemos esa herramienta, todo el mundo nos da esa herramienta,
Sin embargo, tenemos que aprender a utilizar esa herramienta, porque ese padre, en realidad, por anteponer a su hijo con respecto al dinero, eventualmente puede haber sacrificado el futuro de su familia por un largo periodo de tiempo. Entonces, gira en torno a las personas de saber cuáles son las cosas que realmente hacen feliz ese núcleo familiar o esas personas y no tirar plata o gastar plata en satisfacciones momentáneas, sino en satisfacciones que en realidad van a ser a largo plazo. Vos me ponías como ejemplo el punto de partida de que tú te dedicaras a esto, tuvo que ver con una situación personal a los 30 años. Ahora me estás hablando de padres con hijos más o menos chicos. Yo tengo 70 años y estoy mirando el programa. ¿A mí también me va a servir la columna? Yo creo que sí. En particular, hoy por hoy tenemos un montón de gente que, como decíamos, hay gente que tiene superávit de dinero, que necesita, necesita de alguna manera saber qué hacer con esa plata, en qué moneda guardarla, qué hago con la jubilación. Si me sobra plata de la jubilación, cosa complicada, digamos, ¿no? Pero puede pasar. Totalmente. Me sobra plata de la jubilación, la guardo en pesos, la guardo en dólares, la guardo en unidades indexadas, o eventualmente, ¿qué beneficios hay hoy por hoy cuando tengo 70 años que me está dando el gobierno eventualmente por tener esta edad que no los conozco, que los desconozco? Entonces, la idea es charlar de esas herramientas, charlar de metodología, charlar de forma para que, y acá viene la base, es que el dinero no sea un factor de estrés. Si nosotros sabemos manejar el dinero y no vivimos más allá de nuestras posibilidades, el dinero nunca va a ser un factor de estrés. Con lo cual terminamos hablando casi que de salud, porque cuando una persona está, y lo saben lamentablemente muchísima gente, corriendo atrás de las deudas y de pagar y de pagar y pagar, vive, lo que vos decías, un estrés permanente, un nivel de tensión que después empieza, me duele las cervicales, esto, lo otro, y demás. Si se ordena, implica también en algún punto, porque vos decías mucho depende de la persona, implica en algún punto que aprendamos a resignar o que aprendamos a esperar, a tener paciencia y no es aquello de que lo que quiero lo quiero ya. Sí, de hecho, una muy buena definición de ahorro, la definición que a mí más me gusta de ahorro es hacer un sacrificio hoy por un bien mayor el día de mañana. ¿Sí? No me tomo ese refresco todos los días, ¿sí? Ese refresco después de comer, me gasto esos 40 pesos en el refresco, que si hago las cuentas, cuando llego fin de año tengo unos 300, 400 dólares y perfectamente puedo ir de vacaciones a Brasil por no haber tomado ese refresco de medio litro. Hagamos un paralelo con las dietas, ¿no? De lunes a jueves me cuido, de lunes a viernes me cuido, de fin de semana me puedo dar un gusto. Sería algo paralelo válido. Tal cual que existe un concepto, digamos, que acá en Uruguay hay pocos que lo hacen, que es el concepto de coach financiero. Así como está el coach de entrenamiento físico, el coach de la dieta, el nutricionista, un coach financiero que lo que hace es se pone al lado tuyo, ¿no? Y bueno, trabajemos juntos en pro de tus objetivos, ¿no? Y ahí vienen los primeros pasos, definir los objetivos, saber qué estás haciendo hoy, cómo y es muy parecido a cómo se hace un entrenamiento físico, pero aplicado a otra cosa. Entonces aquí queda presentada la columna, el espacio de quien será nuestro coach en esta área. Rodrigo Álvarez, muchas gracias por la visita. Un placer. Vayan chusmeando en neuronafinanciera.com, van a encontrar una cantidad de cosas que les van a interesar también. Gracias por la visita. Por favor. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.